ubicas en la mesa. Andrés, ayúdale con las sillas. Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la ceremonia de inauguración de la cuarta Copa Internacional de Voleibol Santiago de Cali en homenaje al profesor Francisco Choy Vergara. Vamos a dar el ingreso a los equipos. En primer lugar, por Colombia,
Nos acompaña desde México, un equipo que había las 3 versiones anteriores, Toluca de México. Pido el favor a todos los padres acompañantes que realmente solo se hace posible que ustedes estén aquí. Vamos a darle un fuerte aplauso a sus padres de familia. Un saludo muy especial a la mesa directiva que nos acompaña el día de hoy. En primer lugar, el maestro Francisco Choy Vergara, padre del voleibol del Valle, en el cual esta cuarta copa se la hemos brindado en homenaje a él. Gracias, profesores. El profesor Juan, entrenador de la selección Valle de voleibol de nacionalidad cubana. Un gran deportista, exdeportista de la selección Valle, selección Colombia, voleibol convencional y hoy en día de voleibol sentado, Natalio Lozano. Muchas gracias. Nos acompaña también la señorita Paola Cabanillas, fisioterapeuta. Agradecemos al público, se pongan en pie, vamos a escuchar el himno a Santiago de Cali, nuestra ciudad. Cali es donde debes estar.
posible la logística de este gran evento. A continuación, la frase de nuestra ciudad es: Cali, donde debe de estar una persona muy importante para el Valle del Cauca y para Colombia, el maestro Francisco Choy Vergara, a quien pido un fuerte aplauso para él, por favor. Como este torneo se hace en homenaje en vida al gran maestro, él será la persona que te dará el homenaje, el honor de dar la bienvenida a las delegaciones a nuestra ciudad. Profesor Francisco Choy. Muchas gracias, Harold. En primer lugar, agradecer a la organización de este cuarto torneo internacional de fútbol y a su cabeza principal, Harold Carnaval, Juan Carlos Mosquera, por este altísimo honor de recibir el homenaje de este torneo. Quiero presentar un gran saludo a las delegaciones participantes, a la representación de México, que ya cumple su cuarta presentación de la representación. A los hermanos del Ecuador, 60 años de vida, y lo sigo haciendo con el mayor entusiasmo y pasión por este deporte que tantas glorias le ha dado a nuestro país y a nuestra región. Bienvenidos sean todos, que tengan los mejores éxitos en las confrontaciones, que sea una fiesta deportiva para todos ustedes y que la estadía en nuestra ciudad de Cali sea para ustedes, para todos, una feliz acogida. Quiero agregar que desde que me inicié como jugador, de la década finales de los años 50 hasta hoy, sigo prestando el servicio al voleibol, tanto en la Liga Vallecaucana de Voleibol como en la Escuela Nacional del Deporte, donde presidí la cátedra de voleibol durante 45 años. Ese modelo se los presento para que la pasión de ustedes como deportistas se mantenga, porque este es un deporte que, como dijo nuestro presidente de la Federación Mexicana y después de la FIT, Rubén Acosta, es el deporte más humano, porque conduce a una formación y a una amistad que entre los voleibolistas rivales con el tiempo se vuelven familia. Muchas gracias por estar en Cali y que disfruten mucho de esta fiesta deportiva. Muchas gracias. Pido un fuerte aplauso más grande para el profe Choy, por favor. Bueno, es importantísimo destacar el apoyo que nos ha dado la Secretaría del Deporte y Recreación de la ciudad de Cali. Es un aporte muy importante, el cual hace posible que este evento tenga el éxito. Igualmente a la Liga Vallecaucana de Voleibol, donde estos lindos escenarios los mantienen, como ustedes lo ven. También a Balones Monte, a Postobón, a Gatorade, también a Maca Producciones, que nos ayudan con la logística. Pues que se ha vinculado para la premiación, va a dar unos detalles para los mejores deportistas. A continuación, un acto muy solemne de ustedes los deportistas, que es el juramento. Este juramento donde ustedes se comprometen a jugar con honestidad, con amor a su camiseta, a su país. El nombre de la jugadora Valentina
importante que a ustedes les va a gustar muchísimo. Tenemos a la selección Valle de voleibol sentado que nos va a dar una exhibición de lo que es este grandísimo deporte, donde ellos nos van a demostrar a nosotros que no hay límites. Los límites los ponemos nosotros en la cabeza. Ellos van a dar la demostración y posteriormente ellos invitan a 12 jugadores o jugadoras a jugar contra ellos. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir? En orden, como están por el lado de allá, vamos a ir a la gradería, y la salida, y me va a venir inicialmente un deportista de cada equipo. Posterior a la exhibición de ellos. Ellos han querido demostrarle a ustedes que se siente de jugar ahí sentado y admiren más este lindo deporte. Entonces, agradecemos media vuelta que vamos saliendo por la cancha, por la puerta de allá. Por favor.
celebrarse por finales el día domingo. Bienvenidos a todos a Cali, donde se juega un voleibol de alto nivel en compañía de todos los clubes y equipos que lo visitan en esta cuarta oportunidad. Bienvenidos.
Algo importante es que en el fútbol sentado se puede meter la diferencia de la nacional, es bastante posibilidad de hacer esto, entonces como ven ahorita no lo hacen en el momento, los delanteros siempre están a ver dentro de para evitar que se saque de lo otro es que el contacto con el balón debe estar sentado con los glúteos en el piso. Si en el momento del contacto el goleo no le puede hacer, los glúteos que van a estar también en la posición, los glúteos se vean en el piso, es una baja. Esa sería más o menos la diferencia con el personal. Bueno, vamos a motivar a los deportistas para que inicien el juego, por favor. Los escuchamos, un aplauso para ellos. Que se oiga, que se oiga. Por favor, entrenadores, me envían un deportista por equipo, inicialmente 6. Vamos a recibir 6 niños. 6 del equipo masculino, cancha número 1, que los entrenadores los hayan escogido y vienen con su respectivo uniforme. Bueno, aquí vamos a ver inicio al juego en este momento de 4 versus 4. Natalia, partido oficial, 4 jugadores sobre cancha, 6 versus 6. Hoy vamos a iniciar 4 versus 4. Ellos me dicen que la técnica es similar al voleibol convencional: el ponero, el recibo, el ataque. Lo único es que ellos tienen el bloqueo, no pueden despegar los glúteos del piso. Eso sería una falta técnica. Iniciamos. Marca puntos. Bola fuera, medio balón para allá. Y van rotando en el mismo sistema de voleibol profesional. El recibo, falta técnica, marcador 2-0. No veo a los jugadores que van a participar del juego. 3-0. Punto 4-0. Bueno, aquí están llegando más deportistas. Carlos. Muy bien. 5-0. Y no me digan los deportistas convencionales, profesores. Ayuda, por favor. Buena jugada, por la buena que pasó. 6-0. Un momento, por favor. Profesores, agradezco me envíen sus jugadores o jugadoras convencionales que van a ensayar, o jugadoras. Aquí ya por acá. Rotación, marcador 6-1. Hay un bloqueo de ambos.
Tenemos 3 jugadores profesionales. Rotación. Carlos, bolsas de agua, bolsas. Buen ataque. Vamos a motivarlos. La medallita está muy apagada. Vamos a motivarlos. Bueno, ya hay jugadores profesionales. ¿Qué quiere? Van entrando los que llegaron, por favor. Ya tenemos jugadores profesionales, ya le vamos a dar ingreso. Bloqueo. Muy buena rotación, por favor. Hay que rotar. Para este equipo, 0 limitaciones. Y esa es la actividad de ellos. Punto. Bien, rotación. Vale, punto, equipo de la izquierda. Ellos intentan bloquear. Juegue. Vale, muy bien. No escucho la bala. No lo suelto. Vamos, vale. ¿Dónde cae el balón? Fuera. Saca el buen de que dice que fuera. Rotación. Un rally bueno. ¿Estamos listos, niños? Vengan acá. Vale. Tenemos listo un equipo de un profesional. ¿Ya? Bueno, viene la primera parte de la exhibición. El personal de algo de los jugadores. Vamos a otro rally. Juegue. Muy bien. Último saque y hacemos voleibol sentado a su voleibol convencional. Y Natalio se le va a dar el reglamento. Bien. Ataque. Juegue. Sigue. No escucha el público. Vamos, la bala. Juegue. Dale. Juegue. Un aplauso para ellos. Natalio, me dispone los jugadores suyos allá. Y tengo 3 niños. 3. Momento. ¿Sus jugadores dónde están? No, David, no.
¿Qué te parece jugar en esa posición? Está complicado, la verdad. ¿Qué es lo más complicado? Moverse, o sea, no se puede mover. Un mexicano que traduzca, moverse, desplazarse. Rotación, bloqueo de válido. Aquí sí, es válido. Bueno, ahora sí, juego. La barra volvió convencional. Te volvió centrado. Rotación. Un chico. Papá de muchos. Mexicano, Colombia por México. Buen rally, buen rally. En adelante, quien llega al saque sale y entra al negativo. Cuando llega al saque, sale. Doble golpe, ¿no? Doble golpe. ¡Ganaba! Sustitución en la saca. Pepe. Sacas. Sacas tú. Después te sacas. Bien. Juegue. Hola.
Bueno, les pido un minutico, por favor, para hacer cierre de la transmisión en vivo. Agradecerle la participación, papá continuará jugando, pero agradecerle la participación de todos los equipos. Dale aquí, por favor. Y esperamos que el resto de la temporada de voleibol, los 3 días que nos quedan de la Copa Internacional, sean llenos de camaradería a través del voleibol. ¿Ok?